buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta noche vamos a hablar de una película que también es un clásico de su década, de la década de los 80. Volvemos al cine nostálgico de cuando yo era niño, de los años 80, para comentar una película que a mí, como muchas de aquella época, pues también me marcó en parte, y que cuando la he seguido viendo ahora de adulto, pues prácticamente se puede decir que no ha perdido ni un ápice de su frescura y sigue siendo tan encantadora, tan entrañable y tan simpática como el primer día. Esta noche voy a comentaros una película producida por Steven Spielberg y dirigida por ese maravilloso director que nos trajo en 1978, el año de nuestra querida Constitución, aquella película de superhéroes que fue el Superman, protagonizada por Christopher Reeve. Os estoy hablando del director Richard Donner y con su film de 1985, Los Goonies. ¿Quién de mi generación, o incluso de 2 o 3 años hacia adelante o hacia atrás, de principios de los 70 o de finales de los 70, no ha visto Los Goonies? Los Goonies es una película de aventuras totalmente inolvidable y admirable a día de hoy. Por muchas cosas, y no solo por lo que es el componente nostálgico que hoy en día, hacia aquella década, se está viendo por todas partes. He descubierto hace poco, además aquí en YouTube, un canal de música electrónica muy parecido al que se hacía en aquella época, que se llama New Retro Wave, con unas bandas sonoras, unas melodías muy parecidas a las que se hacía en aquella época. Y además es que en la película Los Goonies, Cyndi Lauper, la gran estrella del pop inglés durante la década de los 80, dedicó un pequeño tema que también se ha convertido prácticamente en un clásico pop de los años 80. Pero esta crítica, si me lo permitís, no quiero enfocarla más en lo que se refiere a la parte técnica o argumental, de la que hablaremos un poco más adelante del vídeo, sino que quiero enfocarla un poco desde el punto de vista nostálgico de lo que a mí una película como Los Goonies, cuando la veo, pues me retrae o me retrotrae, por así decirlo, con el componente retro, evidentemente, hacia aquella época nostálgica que para mí fueron los años 80, y que yo, pues musicalmente, hombre, en el cine sí, porque he salido de los 80, aquí en este canal pues me veis que comento películas de todas las épocas, de todos los géneros, pero cuando toco temas o toco películas de los 80 me toca especialmente el corazoncito, porque fue la época en la que yo fui niño, y tantas veces os lo he dicho y a lo mejor estáis ya un poco hartos de oírlo. Pero es que no me canso de ver películas como Los Goonies, que fueron, o que fue, mejor dicho, una película que marcó a toda una generación. Cuando nosotros veíamos, o cuando yo veía en la televisión, pero ya un poco años posteriores, porque cuando se rodó esta serie yo era muy niño, en el año 81, 80, que fue Verano Azul, y veía la presentación de los niños con las bicicletas, yo me recordaba muchos más a Los Goonies, pero claro, Verano Azul es una serie que se rodó 5 o 6 años antes que Los Goonies. Sin embargo, el precursor de todo este género infantil o adolescente juvenil de los años 80, ¿quién podría ser? No otro más que Steven Spielberg. Es decir, ese niño grande que nos dio en los 70 y en los 80 joyas, tanto dirigiéndolas él como produciéndolas. En la labor de dirección pues tuvimos, por ejemplo, evidentemente E.T. el extraterrestre, El Imperio del Sol, aquella película bélica pero visto a través de los ojos de un niño, que era Christian Bale, entonces muy jovencito en aquella época. Vimos películas como todas las de Indiana Jones, que eran un homenaje que hacía Steven Spielberg a los seriales de los años 30 y de los años 40, cuando él era, evidentemente, cuando él era un niño, y que también lo veía en el cine y en la televisión cuando él era pues prácticamente un chaval, y también produciendo películas como las de Regreso al Futuro, protagonizadas por un adolescente, Los Gremlins, protagonizadas también por otro adolescente, un poco más mayorcito en el caso de Zach Galligan, o todas aquellas propuestas de cine juvenil, infantil y juvenil que tantas y tardes de gloria y de videoclub nos dio Steven Spielberg. Pues precisamente una de ellas, a través de su productora, la Amblin Entertainment, fue Los Goonies. Para Los Goonies, además contrató al director de cine Richard Donner, que como os he comentado anteriormente, había ya filmado en el 78 esa obra maestra llamada Superman, de Christopher Reeve, junto a Gene Hackman, a Margot Kidder, a Annette Beatty y al mismo Christopher Reeve, evidentemente. Es decir, que para Richard Donner, una película de acción y de aventuras pues ya no era algo nuevo. Pero lo que sí era nuevo era, evidentemente, la dirección de los niños pequeños, la dirección de todos esos chavales.
Yo me recuerdo el making of cuando lo vi, cuando yo era un chaval, en el que Richard Donner decía: me encanta trabajar con los chavales, pero de manera independiente. Ahora, cuando tengo que trabajar con ellos en una secuencia donde están todos juntos, a la mañana siguiente me dan ganas de suicidarme. Es que debe ser tremendo trabajar con niños de 10, 11, 9 años, 8 años, 12, 13, que son todos chavales y que cada uno en el rodaje como va como por libre. Pero claro, también hay, además de Richard Donner, también estaba la batuta de Steven Spielberg, que según Richard Donner era el más niño de todos, la batuta de Steven Spielberg, para acomodarle un poco lo que es la dirección de actores, porque él ya estaba acostumbrado a trabajar con niños en las películas que él hacía, evidentemente. Pero que Richard Donner era pues la primera vez que trabajaba con chavales, y que claro, todo el rodaje se le hizo un poco cuesta arriba. Pero ahí ya os digo, repito, que ahí estaba la mano maestra de Steven Spielberg para indicarle a Richard Donner por dónde tenía que seguir. Yo me acuerdo que cuando vi por primera vez Los Goonies en casa de mi padrino, que ya falleció hace ya la friolera casi de 30 años, del videoclub alquilada, me acuerdo de la caja de VHS que parecía un libro, esa caja que era un tocho tremendo, que la abrías como si fuera un libro y meterla en el videocassette, en el vídeo, en el aparato VHS por la parte de arriba. No por el frontal, sino por la parte de arriba. Aquellos vídeos VHS que teníamos al principio de los años 80, en el 82-83, que lo compró mi padre. Vídeo Panasonic, que le costó a mi padre pues las frioleras, no sé si fueron pues una barbaridad de dinero, no sé si fueron 25.000 o 30.000 pesetas de entonces lo que costaba un vídeo. Y me acuerdo que la primera edición en VHS de Lo que el viento se llevó y de Ben-Hur, que eran esas dos cajas que había, eran una doble cinta y costaba 12.000 pesetas de aquellos tiempos. Pero los Goonies pues la tenían para alquilar en el videoclub. Estoy hablando del año 86-87, porque cuando la película se estrenó en el 85, las cintas tardaban unos años en salir, evidentemente todavía en VHS para alquilar y otro tiempo más para comprar. Y yo vi los Goonies, tendría yo pues unos 8 años, 7 años en casa de mi padrino, también con sus hijos. Y yo no podía dejar de estar viendo el torrente de aventuras y ese tour de force de constantes aventuras y de acción que es Los Goonies, además con un ritmo cinematográfico totalmente endiablado. Yo con 8 años, pues os podéis imaginar que no entendía todavía los conceptos cinematográficos de ritmo, de montaje, del tempo narrativo, no los comprendía en absoluto, casi ni había oído hablar de ellos. Pero yo lo que estaba viviendo en la pantalla era algo completamente inigualable, que yo no había visto hasta entonces. Solo películas como Indiana Jones o El Templo Maldito o las películas de la Guerra de las Galaxias, la trilogía original, podían compararse con aquel torrente de aventuras que todos estos niños, con lo cual yo me identificaba con todos ellos, porque yo tenía un rasgo prácticamente de todos y cada uno de ellos, excepto de las chicas, lógicamente. Todos y cada uno de ellos tenía yo rasgos, y que se metían en ese submundo bajo tierra en busca de un tesoro, el tesoro además de un pirata. Cuando yo también de niño pues me tragaba todas y cada una de las películas de piratas que había en televisión. El Halcón del Mar, El Temible Burlón, El Capitán Blood, Los Bucaneros. Entonces, el tesoro de un pirata era algo fascinante para un chaval, para un niño de mi época. Y un grupo de chavales muy característicos de los años 80, tan parecidos a mí, que se internaran en las profundidades de la tierra, lleno de túneles, lleno de cascadas, llenos de esqueletos, de rocas que parecen querer arrasarles, de monstruos, como el monstruo Sloth, evidentemente, pero que luego era totalmente el personaje más simpático de toda la película, e internarme en todos esos túneles, superando pruebas que apelaban un poco a su inteligencia, a su habilidad, y luego llegando a ese gigantesco barco pirata al final. O sea, era todo como un clímax realmente impresionante, decías. Es que Los Goonies para mí era como la película de mi vida, cuando yo la vi con, pues ya tendría, le digo, 7, 8 años en casa de mi padrino. Y yo le dije, me la puedo llevar, pero me dijo mi padrino que no podía, que la había alquilado por 1 o 2 días durante el fin de semana y que tenía que devolverla. Pero yo cuántas veces luego iba a los videoclubs donde estaban alrededor de mi casa, iba en busca también de Los Goonies, porque yo quería verla constantemente. Cuando salió la edición en Blu-ray, pues yo no tardé en comprármela, y la he visto pues otras tantas veces, y otras miles de veces que habrán echado por televisión. Los Goonies es una de las películas de aventuras juvenil e infantil que más veces además han echado en televisión. Pero a mí lo que me marcó profundamente es ese tour de force, ese
fue todas aquellas aventuras que todos los niños tienen bajo tierra y todos los personajes de una pandilla que, aunque todos ellos son como llenos de tópicos y muy esquemáticos los personajes, todos tenían un rasgo en el que tú te podías identificar. Teníamos al líder del grupo, que era Mikey, interpretado por Sean Astin, nuestro Samsagat Gamgee del Señor de los Anillos. ¿Quién nos recuerda a Samsagat del Señor de los Anillos? El hobbit más valiente habido y por haber. Digamos unos 16 años antes de protagonizar junto con Elijah Wood la maravillosa trilogía de Peter Jackson, que era pues el líder de ese grupo, que además pues va dirigiendo a todos, como son Data, Ke-Huy Quan, el tapón, Short Round de Indiana Jones y el Templo Maldito, que es como una especie como de inventor, que tiene muchas cosas, muchos artilugios para ir superando pruebas a lo largo de toda la aventura. Tenemos a bocazas, Corey Feldman, madre mía, Corey Feldman, ¿cuántas películas de los 80 habrá salido Corey Feldman? En Cuenta conmigo, de Rob Reiner, que la tenéis aquí comentada en el canal, era el amigo además de Zach Galligan en Los Gremlins, es otro de los amigos de Jason Patric en Jóvenes Ocultos. ¿Cuántas veces hemos visto a Corey Feldman en las películas de los 80? En adolescentes, en películas de adolescentes incluso del tipo de John Hughes. ¿Cuántas veces le hemos visto? Muchísimas. Luego teníamos a Jason Brolin, que era el hijo de James Brolin en aquel entonces. Fíjate, yo hace poco creía que Josh Brolin era el hermano pequeño de James Brolin. No, es que es su hijo precisamente. Además que es parecidísimo al padre, las mismas facciones. Teníamos por otro lado también a ese grupo de malvados que a todos nos cayeron simpáticos, que eran los hermanos Fratelli, con Anne Ramsey, la madre estaba llena de tatuajes, de ascendencia italiana, que roban al principio de la película ese banco y que quieren largarse precisamente, no roban un banco, perdón, que se escapan de la cárcel precisamente con esa persecución que tienen con los coches, terminando en la carrera en la playa de los todoterrenos aquellos. Es decir, ya la película empezaba con un torrente de emociones y de acción realmente imparable. Y eso se debe principalmente a la mano de Steven Spielberg y de Richard Donner, sobre todo a la mano de Richard Donner, que realizó magníficas películas de acción. Pero lo que realmente destaca a los Goonies, ya os digo, es por todo ese torrente de aventuras que teníamos a lo largo de toda la película. La película por todo ello tiene, como ya os hablaré en la parte técnica, un montaje realmente excepcional y una dirección de actores encomiable. Para Richard Donner se le hizo muy complicado dirigir a tantos niños, pero además a todos ellos les sacó un momento cumbre en la película, es decir, un momento en los que pudieran lucirse. A mí también otro de los recuerdos que me trae los Goonies es de haber visto tantísimas películas de adolescentes teniendo un montón de aventuras enfocado tanto a lo terrorífico como a lo aventuril, como a la película de acción. Es decir, los Goonies se puede decir que inauguró un género cinematográfico dentro del cine familiar, un subgénero, que eran las aventuras de los niños, las aventuras de los adolescentes. Precursora también de todo este género puede ser Aventuras en la Gran Ciudad, en la que también una jovencísima Elizabeth Shue, la protagonista de Living Las Vegas, coge a todos esos niños que tiene que coger en la gran ciudad, haciendo de babysitter, y se los lleva a recorrer, pues, me acuerdo si era Nueva York o Chicago, y tienen multitud de aventuras, sobre todo cuando son perseguidos también por otra banda de delincuentes. Es decir, ha habido tantas películas que han bebido y han vivido también de la esencia de los Goonies, y ya no solo Aventuras en la Gran Ciudad, tantas otras, que hoy en día además Hollywood está destinando muchos esfuerzos en querer despertar la nostalgia de los años 80, como en mi vídeo de verano del 84 os expuse, pero es realmente muy complicado porque los directores no solo tienen que fijarse en la calidad y en el significado de lo que produjeron esas películas o lo que realmente son para toda una generación que fue la mía cuando era niño, sino que también tienen que fijarse en una serie de valores cinematográficos y extra cinematográficos que no son los mismos. Es muy difícil igualar un clásico, ya no solo como los Goonies, sino también fijarse en un modo de filmar, en una manera de dirigir a los actores y una manera de ambientar las películas, en una clase de guión que evidentemente es muy difícil casi 40 años después, hoy en día. Ya os digo que para mí las películas que más se asimilan al estilo de los años 80 de aventuras de niños y de adolescentes son Super 8 de J.J. Abrams, que para mí es su mejor película de largo,
y Verano del 84 de estos 3 directores franco-canadienses, los mismos que hicieron Turbo Kid. Ahora creo que en Hollywood quieren hacer un remake de Los Goonies, porque ya prácticamente descartada una segunda parte, aunque podrían hacerla con los hijos, por ejemplo, de los protagonistas. Pero claro, hay que apelar a un estilo de cine que muy pocos directores y también muy pocos directores quieren dirigir y muy pocos productores quieren arriesgarse a hacerlo. Hoy en día es como si en Hollywood solo quisieran producir películas, los directivos, para ir sobre seguro y no intentar arriesgar con algo nuevo. Y es una de las cosas que a mí más me pesa en todo esto. Es decir, si quieren hacer una película estilo años 50, 60, 70, 80, los productores muchas veces se tiran para atrás bastante porque tienen miedo de un fracaso, tienen miedo, no se fijan en la calidad a lo mejor de un guión o la calidad que pueda aportar un director, sino si esa película va a suponer ingresos o no. Evidentemente es su dinero lo que se están jugando, pero se quiere arriesgar muy poco o bastante poco. Entonces yo creo que un remake hoy en día de Los Goonies o una segunda parte a lo mejor no tendría el éxito deseado, pero yo creo que podría aportar algo nuevo, basándose en todo lo antiguo, aportar algo nuevo y poder revalorizar una clase de subgénero, que es el género familiar, que hoy en día está como tan anclado en una serie de rutinas infográficas en lo que a efectos visuales y especiales se refiere, y no quiere aportar nada nuevo. Yo creo que una película como Los Goonies, sinceramente es mi opinión, si cogiesen a un director que fuese competente y se gastasen una determinada cantidad de dinero en hacerlo realmente bien, no en intentarlo solo por hacer un remake, sino en esforzarse por hacerlo bien, podrían tener un éxito bastante contundente. Pero es las pocas ganas que tienen hoy en día los directivos y directores de Hollywood en querer a lo mejor presentarnos un producto nostálgico pero bien hecho. Por ejemplo, cuando hice mi crítica de Bumblebee, la última de Transformers, era un producto que apelaba a la nostalgia, pero en determinadas cosas, pero no globalmente. Muy pocas películas y muy pocos directores han sabido transportarnos a los 80, como ya os digo, como Verano del 84, como Turbo Kid o también como Super 8. Pero yo creo que Hollywood, si se lo propone, podría hacerlo, incluso muchísimo mejor. Otro de los puntos que a mí más me llama la atención, además de evidentemente, como estoy haciendo, el punto nostálgico que tienen Los Goonies, es sinceramente la dirección de actores. Ya os digo que Richard Donner no estaba muy acostumbrado a dirigir niños, porque ya os digo que uno de los making of que él dijo, que cuando tenía que dirigirlos a todos en un mismo plano, prefería suicidarse a realizarlo. De ahí la labor de Steven Spielberg. Pero la dirección de actores en esta película es una de las cosas que más destaca, ya que todos los niños, además de ese punto de vista inocente que tienen ante todos los acontecimientos que están narrándose en la película, es un rasgo que les aporta personalidad propia. Por ejemplo, el personaje de Corey Feldman, Bocazas, pues tiene su momento de gloria en la película al principio, cuando la madre de Mikey, la madre de Sean Astin y de Josh Brolin, ante una nueva asistenta que tiene en casa que entiende el italiano, le dice: por favor, tradúceme para que ella pueda entender lo que yo estoy diciendo. Pero claro, Corey Feldman, Bocazas en esta película, tal y como lo están llamando, al menos así en la versión española, pues le va diciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver a la señora que va a estar de asistenta. Y le va diciendo, por ejemplo, aquí guardo, dile en italiano que aquí guardo pues lo que son la ropa, aquí guardo una serie de elementos. Y claro, el Corey Feldman le dice que aquí guarda la droga, que tenga cuidado con esto, que tienen que traficar. Y claro, la señora se pega unos sustos tremendos. Pero Corey Feldman lo dice de una manera tan sumamente convencida, que es una interpretación realmente fascinante. Porque en ese momento se cree lo que realmente está diciendo. Y nos deja con la duda si Corey Feldman, si Bocazas, pilota o no pilota el italiano tal y como dice. También tenemos a Jeff Cohen, el gordito del grupo, Gordy, como le llaman, cuyo momento de gloria es al principio de la película cuando Bocazas le dice: no te dejo entrar aquí en casa de Mikey hasta que nos hagas el meneo o el bailecito o algo así como se llamaba. Y entonces, como es el gordito del grupo, se sube a una especie como de escalón que tienen allí y delante de la verja de la casa de Mikey levanta la camiseta y se le mueven las grasillas a un ritmo que empieza él ante, claro, las carcajadas de Bocazas, que lo que él busca pues es ridiculizarle, pero en el buen sentido de la palabra.
Luego tenemos al líder de grupo, que es Mikey, que es el que vive cada momento de la película. Por ejemplo, cuando coge el mapa de Billy el Tuerto, de Willy el Tuerto, dice: es que esto es un mapa que ha estado en mi casa durante tanto tiempo y podemos recuperar dinero para que los terrenos, porque el pueblo está como endeudado y hay unos inmobiliarios que quieren realmente pues allí construir unos edificios, derribar el pueblo entero casi, construir edificios o un campo de golf o algo así. Dice: podremos pagar todas las deudas de nuestros padres, no sé qué. Y le dice Bocazas: venga, despierta, que esto no es una película, una aventura. Dice: no, es que esto es el mapa del tesoro de Willy el Tuerto y esto existió. Es decir, el personaje de Mikey lo que aporta a la película es, digamos, el espíritu aventurero, el afán por querer vivir la aventura más loca de todas sus vidas. Y lo vive de una manera que contagia la energía a todo el grupo. Luego está Kei Hugh Kwan, que es el inventor del grupo, que entra de una manera y se le presenta en la película de una manera espectacular, porque entra a través como de un cable que tiene desde su casa a la casa de Mikey, destrozando pues todo lo que es esa malla que tiene la puerta de entrada al salón de Mikey. Cuando llega la madre de Mikey a casa, dice: ya veo que Data ya está aquí en casa, porque está la malla completamente rota. Dice: por enésima vez ya está aquí Data otra vez. Y luego tenemos al hermano de Mikey, que es Josh Brolin, que es el que intenta pues dar un poco de lucidez al conjunto, pero también es el romántico del grupo porque tiene a su novia, a la enamorada, esta chica pelirroja, que se llamaba, a ver si me lo permitís, no, aquí no vienen en los títulos aquí de crédito de la película, vamos, de lo que es la carátula, creo que se llamaba Martin Green o algo así parecido, que es muy mona, que es la chica, además que va vestida como una cheerleader, y que está enamorada pues del cachas del grupo, el fortachón y el guaperas que es Josh Brolin, y además también su amiga, que aunque no lo admita, también le gusta un poco el personaje de Bocazas. Entonces todos ellos cogen sus bicicletas y se van a una especie como de cabaña en donde están allí los hermanos Fratelli, o casualidad, casualidad. Y cuando ya se meten ahí es donde ya empieza completamente la locura y la aventura. Cuando descubren al muerto ahí congelado en la cabaña de los Fratelli, cuando descubren esa especie de gruta por donde van a ir al mundo subterráneo, que los va a llegar directamente al tesoro de Billy el Tuerto. Pero lo que es lo mejor de la película es todo el montaje, técnicamente, todo el montaje frenético que tiene el film desde que penetran en las grutas hasta que llegan al barco pirata, porque es un torrente de aventuras por completo. Toboganes que le llegan a lo que es el barco pirata. Pruebas que tienen que ir superando, como por ejemplo, aprovechando los conocimientos musicales de la pelirroja del grupo, la chica pelirroja de la guaperas del grupo, tocan una serie de teclas delante de un órgano hecho a base de restos de esqueletos y se van abriendo trampas a los lados, trampas que tienen que ir superándolos. Una roca que apela mucho a la roca de En busca del arca perdida al principio de la película de Steven Spielberg. He ahí la mano de Steven Spielberg, muy parecida. Esa roca que ha atrapado también a uno de los personajes que iba detrás del tesoro de Billy el Tuerto. Esqueletos, monstruos, cataratas, barcos pirata. ¿Qué más se puede pedir en una película de aventuras? Y además con todos los personajes que, ya os digo, son como muy esquemáticos, muy estereotipados, pero son tan sencillos que les coges cariño enseguida. Porque ya os digo que yo cuando la vi, y basándome en mi experiencia personal, descubro rasgos míos en todos los personajes. Por ejemplo, ese afán de aventuras que tiene Mikey, el punto de vista romántico que tiene el personaje de Josh Brolin, su hermano, esa ilusión por encontrar el tesoro perdido y aplicar todos los gadgets que tiene Data. ¿Qué más se puede pedir? Las ocurrencias y los gritos que tiene Bocazas, que por eso le llaman Bocazas, porque está constantemente hablando y habla incluso más de la cuenta a veces. Yo en todos los personajes encuentro un pequeño rasgo del cual yo me identifico. Y además, sobre todo, porque los personajes, aunque yo os digo muy estereotipados, son muy sencillos de plasmar en la pantalla para que todo el mundo pueda identificarse y que nos haga la aventura muchísimo más amena. Es decir, que en este punto el rasgo de estereotipado y esquemático de cada uno de los personajes tiene su porqué. Es decir, no son personajes los de los Goonies hechos de esa manera porque sí, e incluso tengan personajes de relleno, no. Todos ellos tienen su momento cumbre y su función dentro de la película. Todo eso,
todo eso viene de las películas, evidentemente, de Steven Spielberg. Acordaos, por ejemplo, de E.T., a ver si la comento aquí en el canal, que me lo habéis propuesto muchas veces. A ver si comento E.T., en el que también no solo está Elliot y sus hermanos, sino también amigos de los hermanos que quieren conocer al personaje. Es decir, la sombra de Steven Spielberg es muy alargada. Dentro del apartado, por ejemplo, fotográfico, yo tengo que destacar que esta película se parece muchísimo en ambientación a Indiana Jones el Templo Maldito, la película que había hecho un año antes Steven Spielberg y que seguro que Richard Donner la visionó 50.000 veces para poder inspirarse. Todo lo que es el ambiente de las grutas subterráneas, que en la película de Spielberg lo vemos, cuando están llegando hacia las minas, tanto Indiana Jones como Tapón, Ke-Huy Quan otra vez en las grutas metido, y la cantante Willie Scott, la mujer de la que fue posteriormente Steven Spielberg, su mujer Kate Capshaw, me recuerda muchísimo a Indiana Jones y el Templo Maldito, en las telarañas colocadas, en lo que son los encuadres y cómo están iluminados los túneles. También, es decir, los túneles tienen luz que no se sabe muchas veces de dónde viene, porque se supone que está bajo tierra, pero bueno, también los chicos van con linternas, lleva Data también una serie de aparatos para iluminar lo que son las estancias subterráneas, pero que le dura poco, porque dice, vaya, para un invento que he hecho bien le dura poco las baterías. Me recuerda mucho a Indiana Jones el Templo Maldito esta película, sobre todo, por ejemplo, en lo frenético del montaje y en la narración, porque si os acordáis, Indiana Jones el Templo Maldito es que aquí tenéis la crítica hecha por mí, es un auténtico tren de mercancías a toda velocidad. Los acontecimientos no paran de presentarse en la pantalla con una velocidad inusitada. Desde el primer momento, en el Club Obi-Wan, que tenemos el tiroteo, luego la persecución en el coche aquel de época por las calles de Shanghái, que además Tapón va conduciéndolo, si os acordáis. Es decir, es un torrente de emociones. Y como funcionó tan bien en taquilla, yo creo que, bajo mi punto de vista, Richard Donner se basó mucho en el Templo Maldito. Y luego, sobre todo, ese final, el clímax final, cuando los niños con esa catarata ven el gigantesco barco barco pirata que hay. Richard Donner no quiso que los niños, que los actores viesen el barco de Willy del Tuerto hasta la primera toma en la filmación de la película, para poder grabar directamente su impresión delante de las cámaras ante el gigantesco decorado que tenían delante de ellos. Todo lo que son los acontecimientos en el barco tienen más incluso de comedia que de aventura, porque vemos a Sloth, que es el hermano un poco deforme de los Fratelli, cómo está pues intentando mantenerles a raya porque se siente traicionado incluso por su propia familia. Pero son tantos los momentos magníficos que tienen los Goonies, que incluso Robert Davi, que es uno de los hermanos Fratelli, el más alto, el que tiene la cara picada por los restos de acné, yo le he visto en algunos documentales, en algunas entrevistas que él tuvo posteriormente, que es un actor más televisivo, lo hemos visto más en películas de televisión que en películas de cine en Hollywood. Recordaba cómo en la secuencia que están interrogando a Gordy, a Jeff Cohen, tenía que contener la risa él constantemente de lo bien que se lo estaba pasando con él, porque en aquella secuencia en la que intentan interrogarle, y le dice a Anne Ramsey, la madre de los Fratelli, quiero que nos lo digas absolutamente todo, qué es lo que has visto, cuéntanos todo. Y dice Jeff Cohen, dice Gordy, dice, bueno, os lo voy a contar todo. Pues me he comportado mal en el colegio, tuve que hacer esto, tuve que hacer lo otro, me arrepiento de esto, me arrepiento de lo otro. O sea, todo lo que son sus vivencias de niño. Y claro, Robert Davi, pues se le ve que en muchos momentos tiene una sonrisa de oreja a oreja, como diciendo, es que no puedo más de la risa. Y hay algunos planos en donde Gordy está diciendo todo eso, llorando, estupendo intérprete, todo hay que reconocerlo, pero que Robert Davi, que está un poco más hacia atrás, está sonriendo y está poniendo la mano cada vez más en la boca para que no se le ve que estaba riéndose de verdad. Pero esos planos duran muy poquito tiempo, porque yo creo que Richard Donner se dio cuenta de que se lo estaban pasando en grande con Jeff Cohen, con Gordy, y tuvo que cortar los planos para que no se rieran de verdad. Pero al final de toda esta secuencia, Richard Donner le obligó a Robert Davi a meter una secuencia cuyo diálogo no estaba en el guión originalmente, que le dijo, debido para justificar todas esas sonrisas, diciendo, tu personaje tiene que decir que en el fondo le está cayendo bien Gordy, para justificar todas esas sonrisas que tuvieron que cortar muchísimas veces, porque tanto Anne Ramsey como Robert Davi como Joe Pantoliano, los Fratelli, se estaban partiéndose de risa con Gordy, con Jeff Cohen,
de todo lo que estaba diciendo. Es decir, era tan convincente su interpretación que los que hacían de malvados se estaban riendo en la secuencia. Y tuvo que cortarlo varias veces y obligar a Robert Davi a decir una serie de cosas dentro de la película que no estaban en el guión original, porque la secuencia realmente es para partirse de risa. Es decir, lo que nos encontramos con los Goonies es una película que no solo reúne a un elenco de actores que estaban todos en estado de gracia, sobre todo los niños, muy bien dirigidos por Richard Donner, pero supervisados por Steven Spielberg, al que Richard Donner decía que él era el niño más grande de todos ellos. Otro de los elementos que nos encontramos en los Goonies también como un elemento conceptual y que además marcó ya no solo la infancia de mi generación, sino también lo que cambió en el cine juvenil y adolescente, fue todos esos planos donde los niños salen con las bicicletas. La serie, por ejemplo, de Netflix, de Stranger Things, que yo he podido ver sus 2 primeras temporadas, es muy similar al contacto que tienen los niños con las bicicletas. Es decir, ese concepto de niños con bicicletas está, a lo mejor, últimamente tan manido en el cine que imita a los 80, porque todo ello lo copian de los Goonies. Sobre todo, por ejemplo, aquella secuencia donde Josh Brolin tiene que ir detrás de sus hermanos, detrás de los niños que le han dejado atado con sus aparatos de hacer músculos, le han dejado atado al sillón, que roba aquella bicicletita rosa de una niña y va detrás de ellos, y una frase para el recuerdo. Dice: cuando os encuentre y os dé una paliza, cuando despertéis de esa paliza, vuestra ropa va a estar pasada de moda. Es otra frase para el recuerdo. El guión de esta película hay que recordar que está realizado por Chris Columbus, el mismo guionista del Secreto de la Pirámide y el director de las 2 primeras películas de Harry Potter. Y muchas veces me habéis oído decir, y aquí en las críticas que tengo yo de las 2 primeras películas de Harry Potter, que las 2 primeras películas de Harry Potter son lo más parecido al cine de los 80 que se ha hecho junto con Verano del 84, con Turbo Kid y con Super 8. Porque la esencia de lo que son esos niños en busca de aventuras, todo eso estaba ya guionizado, ya estaba realizado, porque Chris Columbus, su director, ya había hecho 2 guiones, que fueron El Secreto de la Pirámide y Los Goonies. Pero todo ello desde el punto de vista de Steven Spielberg. Es decir, la historia es de Spielberg, pero el guión es de Chris Columbus. El guionista de Los Goonies es el mismo que El Secreto de la Pirámide, el mismo. Y nos encontramos con unos chavales, pues todos ellos queriendo vivir la aventura de sus vidas. En Harry Potter, en las 2 primeras lo es. En El Secreto de la Pirámide lo es. En Los Goonies lo es. Para mí, Chris Columbus fue, además de la dirección de Richard Donner y de la producción de Steven Spielberg, una pieza clave en el guión para que todo ello funcionase como un mecanismo de relojería y que todos los personajes tuviesen su momento cumbre, como ocurre en las películas que os he mencionado, y que todos ellos, digamos que sus personalidades no se encontrasen tanto y que todos ellos fuesen parecidos, tuviesen elementos en común. La verdad es que Los Goonies para mí es una de las películas de mi vida. Una película que yo he visto 1 y 1000 veces y no sé cuántas veces me queda por verla, ya no solo para revivir un pasado que, por desgracia, ya no va a volver, sino para revivir una manera de hacer cine que, aunque Hollywood quiera despertarlo una y otra vez, no siempre lo consigue. Pero ya os digo que no lo consigue porque yo creo que no pone toda la carne en el asador. Y yo creo que Hollywood tiene hoy en día el poder, el dinero y sobre todo la calidad en intérpretes y en directores y guionistas como para hacer ya no solo homenajes a este tipo de películas, sino hacer películas como estas precisamente, que también pueden significar algo muy grande para las nuevas generaciones de cinéfilos. Aunque hoy en día, con las dichosas películas de superhéroes, que son todas iguales, se ha inaugurado un nuevo subgénero, que es este género de las películas basadas en cómics, pero que todas las películas son excesivamente parecidas entre sí. Pero si tú ves las películas de los 80 que nos marcaron, todas ellas forjaron un estilo propio, pero son muy diferentes. Nada que ver tiene que ver Los Goonies con El Club de los 5. El Club de los 5 no tiene nada que ver con Willow. Willow no tiene nada que ver con En Busca del Arca Perdida. En Busca del Arca Perdida no tiene nada que ver con El Imperio del Sol. Eran muy distintas. Hoy en día solo tenemos un tipo de películas, todas iguales. Pero en aquella época teníamos muchas muy diferentes que nos marcaron a toda una generación. Los Goonies fue una película de aventuras, de acción, mezclada con comedia, que además de inaugurar el subgénero, ya no del cine de adolescentes o juvenil,
le dio una vuelta de tuerca tan impresionante que es un título que se nos ha quedado grabado prácticamente en la retina. Para mí Los Goonies es un ejemplo de buen hacer cinematográfico con un director en estado de gracia que venía de filmar una obra maestra años antes, como fue Superman de Donner. Steven Spielberg en los 80, su mejor momento como productor sin ningún género de dudas, y Chris Columbus en la cresta de la ola, que ese año también filmaría como guionista El secreto de la pirámide y que 15 años después, nos regaló esas dos joyas que son Harry Potter y la piedra filosofal y Harry Potter y en la cámara secreta. Para mí Los Goonies es, junto con El secreto de la pirámide, la precursora de todo aquello. Una película inolvidable, con un ritmo trepidante, con aventuras que no cesan, con hallazgos visuales como el barco pirata, como aquel órgano hecho a base de huesos de piratas, el personaje de Sloth, esa especie como de túneles oscuros, de pasadizos secretos que los niños tienen que ir cruzando debido a su habilidad, superando pruebas constantemente, y que al final todo quede en familia y que consigan con esas pequeñas gemas del tesoro de Billy del Tuerto salvar el pueblo de Astoria, un pueblo que existe realmente en la actualidad, y que además la dueña de la casa de los Goonies, de la casa de Mikey, está hasta el gorro de tener que soportar a los turistas y a aquellos que vienen a hacerse fotografías en su casa porque es la casa de los Goonies, y que marcó toda una época. Marcó a Richard Donner, a Steven Spielberg y a toda la generación de los niños de los 80, al cual yo me incluyo. Los Goonies es una película inolvidable. A lo mejor la doy yo más nota por un componente nostálgico, pero hay que reconocer que argumentalmente y técnicamente es un film impecable. Ya os digo, con un ritmo narrativo tremendo, con un montaje aceleradísimo, con una fotografía muy propia de aquella época, con las texturas que hicieron olvidables a las películas de Indiana Jones y sobre todo con una banda sonora y con una canción de Cyndi Lauper, una de las grandes reinas del pop inglés. Los Goonies de Richard Donner, para mí una película inolvidable, que representa algo muy grande en mi vida, que fue mi infancia. Hasta mañana.